Saludos, estimados estudiantes. Reciban el cordial saludo de mi persona, el ingeniero Daniel Albert Díaz Beteta, que está a cargo de la supervisión en campo de sus prácticas preprofesionales, correspondiente a la asignatura Prácticas Preprofesionales del 9º ciclo. Asignatura que comparto con su docente tutora, la ingeniera Giovanna Zárate Alegre. La presente video es para explicar la manera como se va a evaluar en campo sus prácticas mediante el instrumento de evaluación que es la rúbrica de evaluación. Documento que ustedes ya conocen porque ya ha sido aplicado en asignaturas anteriores. En práctica preprofesionales 1 es similar y voy a pasar a detallar los criterios con los cuales van a ser evaluados. Tenemos 5 criterios. El primer criterio es datos de la obra. Segundo criterio, relacionado a sus funciones. Tercer criterio, relacionado a sus documentos de prácticas. Cuarto criterio, opinión del jefe inmediato. Quinto criterio, relacionado a su vestimenta de obra. Vamos con el criterio datos de la obra. Se compone en los siguientes subcriterios: presupuesto, proceso de selección, plazo de ejecución, modalidad de ejecución, sistema de contratación, jefe inmediato. Entonces, a lo que nosotros apuntamos, o ustedes apuntan, es obtener siempre el mayor puntaje. El mayor puntaje en el subcriterio presupuesto es 1. ¿Cómo llego a obtener el puntaje 1? Según lo que indica este cuadrito. Dice, el estudiante debe saber los componentes del presupuesto y monto total de su proyecto. Entonces acá ustedes deben ser conocedores e informarse del presupuesto de la obra en la cual ustedes están haciendo o van a empezar a hacer sus prácticas. Tienen que saberlo antes, días antes de que ustedes inicien sus prácticas. Es lo recomendable, días antes. ¿Cómo tenemos esa información? Pues tenemos que solicitarla a nuestro jefe inmediato, ya sea de manera verbal o formal, ¿no? Porque nosotros ya hemos sido aceptados en esa obra por el jefe inmediato a hacer nuestras prácticas preprofesionales. Entonces, ¿por qué no solicitarlo, ya sea verbal o si no, con un documentito formal que nos proporcione una copia del expediente técnico de la obra, o al menos el componente presupuesto, ¿no?, de la obra? Digo eso al menos porque algunos jefes inmediatos, algunos contratistas, son un poco celosos en proporcionar esa información, pero hay que conversarles, ¿no? Mire, usted me aceptó como practicante y necesito esta información porque con esta información yo voy a ser evaluado por mi docente de prácticas, ¿no? Entonces seguramente que sí les van a proporcionar. Entonces, cuando tengan dicho documento, ustedes van a informarse. Por ejemplo, que ustedes estén haciendo sus prácticas en una obra de construcción de un colegio, por ejemplo. Como es una edificación, puede tener 4 hasta 5 subpresupuestos. Puede tener el presupuesto estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, y el quinto subpresupuesto, instalaciones electromecánicas, ¿no? Puede que tenga 5 o puede que tenga solamente 4. Entonces, cada subpresupuesto está conformado
por partidas, ¿no es cierto? Por partidas. Cada partida tiene su unidad, tiene su cantidad, su precio unitario, su precio parcial. La suma de todos los parciales de las partidas, ustedes sabrán, es el costo directo. Luego del costo directo, continúa más abajito los gastos generales, que son calculados. También tienen que tener el documento, pues, cálculo de gastos generales, ¿no? Informarse, revisarlo, ser conocedores. Luego tienen las utilidades, el porcentaje de utilidades. La suma de costo directo, gastos generales, utilidades es un subtotal. Más abajito de ese pie de presupuesto sigue el IGB del subtotal. El subtotal más el IGB viene a ser el total presupuesto. Y posiblemente más abajo tengan otros montos más, ¿no? Monto de supervisión, monto de inversión, monto de mantenimiento, qué sé yo. No tienen que revisar sus presupuestos. Entonces tienen que ser conocedores de esos montos, de cada subpresupuesto y del todo el presupuesto global de la obra en la cual están practicando. Si tienen esa información cuando yo me acerque a campo a supervisarles, pues lo detallan correctamente, serán acreedores al puntaje 1. Continuamos con el otro subcriterio, proceso de licitación. ¿No? Aquí dice, el mayor puntaje 1 lo obtendrás conforme a lo que indica este cuadrito. El estudiante describe y sustenta el proceso de licitación de la obra. Aquí también, igual que el subcriterio anterior, deben de ser conocedores, informarse mediante su jefe inmediato o mediante el gerente general o el representante común si es que la empresa ganadora es un consorcio. Informarse, ¿no? Documentarse, porque yo en campo les voy a preguntar, ¿no? Les voy a preguntar. Tienen que también dar un repaso a su reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Que ya en cursos anteriores ustedes han revisado, han estudiado. Un repaso no está de más. Yo les puedo preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué documentos se presentaron en el proceso de selección? ¿No? La contrata presentó. Puedo preguntarles cuáles son el contenido mínimo de los documentos de proceso, ¿no? Los requisitos de calificación, cuáles fueron los factores de evaluación, cuáles son el contenido mínimo de las ofertas, ¿no? Etcétera, ¿no? El método de contratación para llegar a esa obra, ¿no? El proceso de selección, ¿qué fue? Una licitación pública, un concurso público, una adjudicación simplificada, una subasta inversa, etcétera, ¿no? Esos puntos están en el reglamento de la ley de contrataciones, por eso digo hacer un repaso, ¿no? Puedo preguntarles aspectos sobre la convocatoria, sobre la subsanación de las ofertas si es que las hubo, sobre el consentimiento del otorgamiento de la buena pro, etcétera, ¿no? Por eso digo, hay que informarse con el jefe inmediato, con nuestro gerente general de la contrata o el representante común, si es que es un consorcio, ¿no? De la empresa que estamos practicando. Entonces, si tú eres conocedor de ello, yo te voy a colocar el puntaje de 1. ¿No? El otro subcriterio es el plazo. El mayor puntaje obtenido acá que puedes obtener es 0.5. ¿Qué indica acá el cuadrito para obtener el puntaje de 0.5? El estudiante tiene conocimiento del plazo de ejecución de su proyecto. Igual, tiene que informarse mediante el jefe inmediato o lo que está pues en el expediente técnico, ¿no? En la portada del expediente técnico está el plazo de ejecución. O si no, también en el cartel de identificación de obra también está ahí, ¿no? El plazo de ejecución de la obra en días calendarios. Tienes que ser conocedor de ello. Entonces, si lo sabes, indicas correctamente, ya se acreedor a 0.5.
El otro subcriterio es modalidad de ejecución. El mayor puntaje es 2. ¿Qué indica el cuadrito para obtener el puntaje 2? Dice, el estudiante indica la modalidad de ejecución y menciona cuáles son sus condiciones. Acá nosotros, pues, por la ley de contrataciones del Estado, sabemos que hay dos modalidades, por contrata y por administración presupuestaria directa. Tienes que saber, tienes que ser conocedor de ello. ¿Y cuáles son las condiciones que rigen una de otra? Si las conoces bien, me las detallas correctamente, son 2 puntos. El otro subcriterio es el sistema de contratación. Harás acreedor al puntaje máximo de 2 si es que cumples con lo que dice este cuadrito. El estudiante indica el sistema de contratación y menciona cuáles son sus condiciones. O también ya sabemos, los sistemas de contratación pueden ser a suma alzada, a precios unitarios, o el esquema mixto, ¿no? De suma alzada, tarifas y o precios unitarios. También tenemos que ser conocedores de ello. También eso lo puedes ubicar en el cartel de obra, cartel de identificación de la obra, ¿no? Pero a veces vamos a una obra a hacer las prácticas y el cartel no está colocado. Entonces para ello recurrimos a buscar esa información con nuestro jefe inmediato, porque lo ideal es que el cartel de identificación de obra esté colocado en el primer día de inicio de obra, pero a veces no lo colocan, porque la contratista tiene pues la opción de colocarlo dentro del primer mes, ¿no? Dentro del primer mes de iniciar la obra, hasta el último día del mes que va a realizar puede colocar el cartel de obra. Entonces puede ser que no lo encontremos en el cartel, entonces hay que informarnos con nuestro jefe inmediato ese dato para lograr obtener estos 2 puntos. El otro subcriterio es el del jefe inmediato. Vas a hacerte acreedor a 0.5 si es que se detalla lo que indica este cuadro. Dice, expresa los datos correctos de su jefe inmediato. Entonces, para ello también tú tienes que conocer a tu jefe inmediato. La empresa seguramente cuando te acepta te va a presentar a tu jefe inmediato en campo, ¿no? Que puede ser el ingeniero residente, puede ser si está haciendo tus prácticas como asistente de supervisión, puede ser el supervisor o el inspector de la obra. Conocer, dice, sus datos correctos, o sea, nombres completos, sus años de experiencia en esa determinada obra, ¿no? Por ejemplo, si es una edificación, ¿cuántos años, ingeniero, usted tiene como experiencia en el rubro de edificaciones? ¿Cuál es su código SIP? ¿Qué profesión tiene? ¿Es ingeniero civil? ¿Es ingeniero sanitario? ¿O es arquitecto, ¿no? Que está a cargo de esa obra? Entonces, si respondes bien a lo que se te pide, tienes el puntaje de 0.5. Pasamos a describir el otro criterio relacionado a sus funciones. Acá tenemos el subcriterio labores diarias. Labores diarias. El mayor puntaje es 3. ¿Qué indica el cuadrito para obtener los 3 puntos? El estudiante indica lo que viene realizando en sus labores diarias en concordancia con su plan de prácticas. Entonces, ustedes van a presentar o ya han presentado su plan de prácticas. Tienen un cronograma de plan de prácticas, ¿no? Ese cronograma está acorde con sus prácticas, dura 3 meses, mínimo 3 meses, ¿no? Lo que le pide a la Universidad Vallejo es 3 meses. Entonces, cuando se le vaya a supervisar, no tienen que encontrarse desarrollando esas labores de acuerdo a su cronograma, ¿no? De acuerdo a su cronograma que ustedes están presentando. Entonces, si está de acuerdo al cronograma, 3 puntos. Ahora dirán, ingeniero, pero
¿sabe qué? No está tanto de acuerdo porque pasó este imprevisto, que eso, que el otro. Bueno, en todo caso se les evaluará ahí, ¿no? Se les evaluará ahí y, pues se verá la manera tal vez de usar este cuadro, ¿no? Dice, el estudiante indica lo que viene realizando en sus labores diarias, sin embargo no tiene concordancia con el plan de práctica. O sea, para llevar bien ese cronograma de plan de prácticas, tiene que estar también dialogar y conversar con el jefe inmediato, ¿no? Para que antes de iniciar la hora nos dé pues calendario, ¿no? Y poder nosotros ir acorde a ese calendario, ¿no? Bueno, esto de acá tal vez es un poco manejable en campo, ¿no? Es manejable en campo, porque puede variar, puede variar. Entonces, hacer un buen plan de prácticas, ¿no? Un buen plan de prácticas. Que puede ser también que yo me acerque a obra y la obra esté paralizada, no hay obra. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Quien sabe en su plan de práctica está, pues, realizar los metrados, pues, la obra puede estar parada, pero ustedes están realizando los metrados, chequeando los metrados, entonces se hacen acreedor a ese puntaje. El otro subcriterio es normas utilizadas. El mayor puntaje es 2. Acá dice, cita las normas que viene utilizando en sus labores, las que están de acuerdo con su plan de práctica. Bueno, las normas que ustedes utilizan pues es en obra, la ley de contrataciones, el Estado, ¿cierto? Algunas normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ellas tienen que estar de acuerdo, concordantes a su plan de prácticas. Tienen que conocer esas normas. Yo voy a llegar a campo y voy a ver qué es lo que están haciendo, explicarles qué norma estás aplicando, ¿no? ¿Qué capítulo del reglamento de la ley de contratación del Estado se aplica aquí? En este caso, si la respondes bien, 2 puntos. 2 puntos. Pasamos al otro criterio relacionado a sus documentos de práctica. Subcriterio cuaderno de obra. Aquí se hará acreedor al máximo puntaje 1, si es que se cumple lo que dice este cuadrito. ¿Qué dice? Presenta su cuaderno de obra al día. Entonces, ustedes, como practicantes, en campo, van a agenciarse de un cuaderno de obra. O en tal caso, pueden agenciarse de un cuaderno normal, de preferencia que sea tamaño A4 y de preferencia que sea cuadriculado, en la cual ustedes van a llenar ese cuaderno de forma diaria. Y hagámoslo como se hace llenado de un cuaderno formal de obra, pues no sea, van a aperturarlo, van a colocar su acta de entrega del terreno, su acta de inicio de obra, después anotar las ocurrencias diarias. Entonces, cuando yo me presente a su centro de prácticas, les voy a pedir el cuaderno, que esté pues al día, que contenga esas cositas, ¿no? Que les acabo de indicar. O sea, que sea bien formal, porque el sentido de hacer nuestras prácticas es, pues, que aprendamos desde ahora a llenar correctamente un cuaderno de obra. Estamos practicando, hay que aprender a llenar un cuaderno de obra. También ya en asignaturas pasadas ya también se les ha enseñado, ¿no? Cómo llenar, cómo se llena, cómo se apertura, etcétera, etcétera. Ahora bien, si en su centro de prácticas ustedes están, por ejemplo, haciendo las labores de asistente de residencia y también se encuentran ahí en el centro de prácticas que hay uno de sus compañeros, tal vez de prácticas 1 o de prácticas 2, ¿no? Que está haciendo labores de supervisión,
o inspección, ¿por qué no llenar el cuaderno juntos? ¿No? Sería más real, ¿no? Llenar el cuaderno juntos, ¿no? Usted como residente y su compañero como supervisor. Un solo cuadernito, ¿no? Un solo cuaderno ahí llena, ¿no? Se hace más real la situación. Entonces, si está su cuaderno al día, cuando yo llegue a supervisarles, pues un punto. El otro subcriterio es el control de asistencia. El control de asistencia. ¿Cómo llevamos ese control de asistencia? El puntaje máximo es 1. Es 1. Dice, presenta su control de asistencia. Ustedes van a elaborar un formatito de control de asistencia concordante a los días que están practicando y a las horas que están haciendo las prácticas, ¿no? Ya sabemos que las normas de la Universidad de Cerro Vallejo nos piden 30 horas a la semana, ¿no? Repartidas, ¿no? Repartidas en los días, ¿no? Que corresponde hacer sus prácticas, ¿no? Entonces, ni bien ustedes llegan a su centro de prácticas, por favor, jefe inmediato, firme mi asistencia, ¿no? Mi entrada, firme mi salida, ¿no? Entonces, cuando yo vaya a supervisarles, voy a pedir ese control de asistencia, ¿no? Que esté ahí corroborado, visado, la asistencia por su jefe inmediato, ¿no? Su sello de profesional, o un visto y su firma, ¿no? Solo así, entonces, se harán acreedores al puntaje 1, ¿no? Pasamos al otro criterio, opinión del jefe inmediato. Su criterio, desempeño. El máximo puntaje, 2. Aquí este es puramente del jefe inmediato. Yo cuando me acerque ahora, me voy a acercar al jefe inmediato y voy a entrevistarme con él. Le voy a preguntar, pues, ¿cómo va? ¿Cómo va tu persona en el centro de práctica? Le voy a preguntar sobre tu desempeño. Él tendrá que indicarme, ¿no? Si tu desempeño es loable o practicante. Si es así, tendrás el puntaje de 2. El otro subcriterio es valores, también, ¿no? Esto es opinión del jefe inmediato. Puntaje máximo, 2. También el jefe inmediato tendrá que comentarme, ¿no? Si tu persona es respetuoso ahí en campo, ¿no? Con el personal técnico, el personal obrero, los subcontratistas, ¿no? Todo el personal que interviene ahí en obra, ¿no? Es respetuoso de las normas, respetuoso de los trabajos, de todo el personal, ¿no? Si eres puntual, asistiendo a tu centro de labores, puntual. Si eres responsable, de acuerdo a tu plan de práctica, estás haciendo tus labores de forma responsable y las que te encomiende el jefe inmediato, ¿no? Si cumples con responsabilidad, ¿no? Eso se entrevista puramente con el jefe inmediato. Todo está ok, 2 puntos. Pasamos al siguiente criterio, relacionado a su vestimenta. Máximo puntaje, 2. Dice, el estudiante se hará acreedor al puntaje 2 si se encuentra en su centro de prácticas de manera formal, bien identificado con chaleco de la UCB, casco blanco, zapato de seguridad, ropa de seguridad. Entonces, cuando yo llegue a obra a supervisar, tienes que estar identificado con tu chaleco de la UCB, no otro chaleco, no chaleco asistente, no, ni tampoco el chaleco de la contrata, ¿no? Tiene que ser tu chaleco de la UCB, que todos tienen, porque en la ceremonia, cuando creo que se inició tu carrera penal, te proporcionaron un chaleco, así también un casco, ¿no? Se te brindó un casco en la imposición de cascos. Si por ahora ve, pues el chaleco, el casco no lo tienen, pues hay que comenzar a agenciarse.
Zapatos de seguridad o botas de seguridad, importantísimo. Ropa de seguridad, tiene que ser un pantalón, una camisa o un polo manga larga. Si está correctamente uniformado, con los EPPs completos, 2 puntos. ¿No? También puedes usar un cortaviento, unas gafas, mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, si está practicando por acá nomás, cerca, ¿no? Te va a servir mucho algún cortaviento, ¿no? Porque la calor ahorita como está, pues puede quemar las gafas, ¿no? Protegerse también, ¿no? Protegerse. Estamos practicando por aquí, ¿no? Cerca, ¿no? Sabemos cómo está el clima ahorita. Muy bien, eso sería todo. Entonces, sería todo la rúbrica de supervisión en campo. Por ejemplo, si acá está todo ok, aquí en lo que es presupuesto, puntaje 1, en lo que es proceso de licitación, bien descrito, 1, el plazo, conocimiento del plazo, 0.5, modalidad de ejecución, tiene conocimiento de modalidad de ejecución, máximo puntaje 2, sistema de contratación, ¿no? Eres conocedor del sistema de contratación, puntaje 2, jefe inmediato, expresas bien los datos de tu jefe inmediato, punto 5, labores diarias, de acuerdo concordante a tu plan de prácticas, puntaje máximo 3, normas utilizadas, conoces las normas, ¿no?, que te sirven para la ejecución de dicha obra, entonces puntaje máximo 2, cuaderno de obra al día, puntaje máximo 1, control de asistencia firmado, visado, puntaje inmediato, entrada, salida y los días que has programado, todo ok, máximo puntaje 1, desempeño propio informado del jefe inmediato, puntaje 2, valores también del jefe inmediato, puntaje 2, relacionado a su vestimenta, todo ok, 2, entonces va a sumarte toda esa columna puntaje, todo está ok, 20, bueno. Bueno, esa sería toda la explicación respecto a la rúbrica de evaluación que mi persona va a manejar en campo.